Buenas tardes a todos, mis queridísimos mos. Hoy vamos a hacer otro tema que tampoco tiene que ver con el espacio, para que veáis que no solamente de espacio vive el hombre. La semana pasada, que os gustó mucho, hablamos del origen de la vida. ¿Os acordáis de aquellas primeras criaturas? Hablamos de Luca, el primer organismo vivo sobre la Tierra del cual todos descendemos. Y hablamos de las distintas fases en la historia de la vida, desde Luca hace unos cerca de 4.000 millones de años, las distintas fases que marcaron nuestra historia hasta llegar a los tiempos modernos tan llenos de especies. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en una sola de esas especies, y esa especie es la nuestra. Si os fijáis bien, en el mundo, lo dijimos la semana pasada, hay millones de especies. Sabemos que solamente son cerca del 1 y algo, del 1%, 1 y pico por ciento de todas las que han existido. O sea, como unos 500 millones de especies se calcula que han existido en total, pero nosotros somos una sola especie. Y claro, formamos parte de un género, que es el género Homo. Pero para deciros, para enlazar a Luca con nosotros, os voy a contar más o menos, porque son muchísimas más categorías de las que os voy a decir, cómo los científicos organizan el árbol de la vida. Entonces, el ser humano, que es Homo sapiens, el ser humano, desde los tiempos de Luca, pertenecemos al dominio de eucariota. El dominio de eucariota son el tipo de células eucariotas, que son las que tienen un núcleo celular bien definido con una membrana alrededor. Hay otras células individuales que también son seres vivos, pero que no son eucariotas, sino que son procariotas. Las procariotas se distinguen en que no tienen un núcleo perfectamente definido como tienen las células eucariotas. Las células que forman todos los animales, aquel animalito que veíamos ayer, ¿os acordáis de Bicellum braseri? Bueno, pues ese son células eucariotas y todos los animales somos células eucariotas. Por lo tanto, desde los tiempos de Luca, formamos parte del dominio de eucariota, que son las células con núcleo. Dentro de esto formamos parte del reino de Animalia, es decir, los animales. Uno de los primeros fue aquel Bicellum, ese que veíamos justamente la semana pasada. Dentro del reino de los animales formamos parte de un filo, el filo de los cordados. ¿Recordáis aquel pececito picaya que fue uno de los primeros cordados en el Cámbrico, en la explosión del Cámbrico, de la que hablamos también la semana pasada? Bueno, pues de ahí vienen todos los cordados, y dentro del filo de los cordados tenemos un subfilo que son los vertebrados, que somos nosotros. Todos descienden de aquel pececito diminuto que se llamaba picaya. Aún más allá, como también mucho más adelante en el tiempo descendemos de aquellos primeros animales que salieron del mar hace unos 460 millones de años, ¿os acordáis? Esos primeros que sacaron la cabeza fuera del agua y poblaron la tierra. Bueno, esos ya eran vertebrados, ya eran cordados. Bueno, pues tenemos una superclase a la cual pertenecemos de los tetrápodos. Los primeros animales que salieron del agua fueron tetrápodos, y como de ahí salen todos los animales terrestres, nosotros también formamos parte de la superclase de los tetrápodos. Y dentro de la clase de los mamíferos, hay tetrápodos que no son mamíferos, pero nosotros sí. Entonces, fijaros cómo estamos, ¿no? Dominio, eucariota, reino, animalia, filo, cordados, subfilo, vertebrados, a la superclase de los tetrápodos y a la clase de los mamíferos. Dentro de esto hay una subclase que son los mamíferos placentarios. Nosotros somos de la subclase de los mamíferos placentarios. Además de eso, formamos parte del orden de los primates, a la cual pertenecen los grandes simios, los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. A la familia de los homínidos, a la cual pertenecen todas las especies de de homínido que nos han precedido y que ya se consideran dentro de nuestros parientes más cercanos, al género Homo y finalmente a la especie Homo sapiens sapiens. Es decir, me he dejado muchas entre medias, pero para que veáis, esta es una forma, es la clasificación de todas las especies, de todos los seres vivos. Os he contado lo que es la nuestra. Hoy
sabemos eso, lo tenemos muy claro, ¿no? Tenemos muy claro que todos venimos de un antepasado común universal, que era Luca, y que fuimos pasando por todas esas fases como en un árbol que se va ramificando y que poco a poco todas las especies que hoy pueblan la Tierra surgieron y se fueron surgiendo, dando lugar a los distintos tipos de animales, a los distintos géneros, familias, clases, subclases, etcétera, etcétera, y nosotros os acabo de contar cuál es la nuestra, ¿no? Pero esto no siempre estuvo tan claro. Hasta hace un par de siglos se pensaba que el ser humano no entraba dentro de eso. De hecho, el primero que dijo que cualquier criatura que vive en el presente por fuerza tiene que descender de antepasados, ese fue Charles Darwin, que en 1839 fue el padre de la teoría de la evolución, ¿no? Que la conocéis, que todos evolucionan, todas las criaturas van evolucionando de una criatura más antigua, y que las criaturas que se parecen, como por ejemplo nos pasa a nosotros con los simios, ¿no? Con nosotros con los chimpancés y con los gorilas, a los que nos parecemos más que a las vacas o que a las moscas, desde luego, bueno, pues significa que tenemos antepasados comunes, y a partir de ese antepasado se diferenciaron dos ramas, una que dio, por ejemplo, origen a los chimpancés y el otro a los humanos y otra a los gorilas. Y todo va con antepasados comunes hasta llegar a Luca, que es el primero de todos ellos. Darwin fue el primero que lo dijo. Y en 1871, es decir, unas décadas después del origen de las especies, escribió otro libro que era El origen del hombre. Y ahí decía que el ser humano no era distinto a los demás animales, sino que también provenía de especies antiguas, de otras especies. Claro, eso fue una revolución en la época, porque se pensaba, entonces la gente, incluso los científicos, pensaban que el ser humano era una especie completamente diferente a todas las demás, era una creación de Dios, y que Dios había creado al ser humano a su imagen y semejanza, es decir, no derivaba de nada. Decían que Darwin dijo que descendíamos de los monos, que menuda herejía. Bueno, os aclaro, Darwin nunca dijo eso. Darwin lo que dijo es que entre los animales que actualmente hay en la Tierra, los que más se parecen a los humanos son los simios, son los monos. Pero evidentemente es imposible que una especie descienda de otra que es contemporánea. Tiene que ser una especie anterior, no una especie contemporánea. Es como decir que nosotros descendemos de nuestra sobrina, no tiene ningún sentido, ¿no? Descendemos, tanto la sobrina como nosotros, tanto los monos como los humanos, de especies que en el pasado, abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, que dieron origen a las dos especies o a las tres especies, antes de diversificarse. Eso fue lo que dijo Darwin. Bueno, os he dicho que Darwin escribió este libro en 1871, pero que años antes, en el 39, en 1859, ya había escrito El origen de las especies, ¿no? ¿Qué pasó justo 3 años antes de que Darwin escribiera ese libro? Es decir, en 1856. Bueno, pues que en el antiguo lecho de un río, en un valle en Alemania, en el valle del río Neander, cerca de Düsseldorf, pues se encontró, incrustado en el hueso, restos humanos. Se encontraron unos restos humanos muy especiales, muy especiales. Se encontró un cráneo y varios huesos de extremidades inferiores y superiores, ¿no? Eran tan raros. Vamos a ver, el cráneo, por ejemplo, que estaba muy completo, mostraba un grosor de hueso muy superior al que tenemos nosotros. Tenía unos arcos superciliares en el hueso, o sea, lo que son el hueso donde se apoyan las cejas, muy gruesos y muy pronunciados. La frente, en lugar de ser recta, estaba echada para atrás. La mandíbula, en lugar de ser prominente como la nuestra, también era huidiza, iba hacia atrás. La contextura, la complexión de este ser humano, de este humano, era muy diferente a la nuestra. No habría medido más de 1,5 metros, pero desde luego el grosor de sus huesos era muy superior al nuestro. Debía de ser un individuo de 1,50, pero muy fuerte, muy corpulento. La capacidad cerebral era de 1.500 centímetros cúbicos. Es decir, incluso superior a la nuestra. Pero claro, Darwin todavía, aunque las ideas de Darwin ya empezaban a pulular, había otros que también pensaban
en la evolución, en que todos los seres vivos evolucionan, pues todavía no había explotado, ¿no? Y los primeros expertos que analizaron ese cuerpo, hallado en el valle del Neandertal, el valle del Neander. Sí, muchos de vosotros lo sabréis, se habían encontrado con el primer ejemplar de Neandertal. Pero os digo, los primeros expertos que analizaron eso pensaron que había sido un individuo que sufría malformaciones desde su nacimiento. Es decir, que había tenido raquitismo de pequeño, una artrosis tremenda de mayor, que además había tenido un golpe tremendo en la cabeza que le había deformado el cráneo. Otro experto llegó incluso a decir que, como tenía las piernas arqueadas, en realidad era un soldado que había luchado contra Napoleón y que pertenecía a la caballería, que habían luchado en las guerras napoleónicas, y que esas piernas arqueadas eran fruto, ni más ni menos, que de llevar muchos años montando a caballo. Es decir, fijaros las explicaciones que dieron. Después surgió la teoría de Darwin, se vio que intentaras lo que intentaras, ese humano tan extraño que habían encontrado no podía ser un humano normal deformado. ¿Y por qué? Pues porque empezaron a aparecer otros. Empezaron a aparecer otros ejemplares con las mismas características físicas en otros lugares de Europa. Ahí algo pasaba. Era una especie que había precedido a la nuestra. Los sabios de la época, cuando ya no tuvieron más remedio que reconocer que efectivamente se trataba de una especie extinta, o sea, de un tipo de humano diferente a nosotros, pero que estaban ahí, sus restos estaban ahí, bueno, pues aprovecharon todas estas características físicas para decir que, como nosotros somos los buenos, Homo sapiens, la criatura divina, el elegido de los dioses, o de Dios. Lo digo de los dioses porque en todas las religiones hay un episodio de creación, ¿no? Y el origen del ser humano, muchas religiones lo contemplan, siempre con mitos y con historias que tienen que ver más con la religión que con la ciencia, ¿no? Bueno, pues decían que eso era más parecido a un mono, que seguramente andaba casi cuadrúpedo, que debía de ser como muy retrasado mental, pero a poco, y según se fueron descubriendo más y más restos de neandertales, se dieron cuenta de que no era así. Los neandertales, como os digo, tenían más capacidad cerebral, por lo menos el cerebro era como media, más grande que el de Homo sapiens. No solamente eso, sino que tenían un lóbulo en el cerebro que nosotros no tenemos, con lo cual no tenemos absolutamente ni idea para qué podía servir, pero tenían una parte del cerebro de la que nosotros carecemos, no tenemos ni idea. Se han encontrado en los lugares donde han aparecido los fósiles, en las cuevas y los asentamientos, se han encontrado restos de vestimenta, restos de fuego, restos de herramientas, enterramientos, fabricaban joyas, se vestían, es decir, hacían exactamente las mismas cosas que hacíamos nosotros. Pero son muy anteriores en Europa a nosotros. Los neandertales llevan viviendo en el continente europeo pues más o menos unos 350.000 años. Los primeros hombres como nosotros, los primeros de nuestra especie, Homo sapiens sapiens, no llegaron a Europa hasta hace unos 40.000 años. Es decir, los neandertales llevaban ya cerca de 300.000 años viviendo en Europa cuando los primeros europeos, o primeros hombres como nosotros, hombres modernos, llegaron al continente. La pregunta es, ¿de dónde salieron ellos? ¿De dónde salimos nosotros? Si todos tienen un antepasado común, ¿dónde está el antepasado común de los neandertales? Y nosotros, Homo sapiens sapiens, ¿somos parientes de los neandertales? Enseguida se vio que no. La respuesta es que no. No estamos emparentados con los neandertales. No es una especie que nos precediera y de la cual nosotros descendemos. Es más bien un primo. De hecho, también neandertales Homo sapiens. Cambia el la subespecie. Es género Homo, especie neandertalensis, especie sapiens, como nosotros, y subespecie neandertalensis. Homo sapiens neandertalensis. Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Bueno, pues si somos primos, tendremos que tener un antepasado común. Y ahí empezó lo que es la búsqueda científica de la historia evolutiva de los seres humanos. ¿Qué es lo que pasó desde aquellos primeros
homos, aquellos primeros homínidos que hace unos 3 millones de años, se han encontrado en África, y cómo ha sido la historia hasta llegar a nosotros. Aquí tenemos que distinguir entre las especies muy antiguas, es decir, las que tienen millones de años o muchos cientos de miles de años, y las especies nuevas, que somos nosotros. Nosotros somos una especie relativamente nueva. En esa línea de especies antiguas, porque si os fijáis bien, actualmente la única especie que queda en la Tierra de Homo somos nosotros. Somos nosotros. Es muy difícil, en cualquier otro reino, en cualquier otra familia de animales, hay un montón de especies dentro del mismo género. Pero dentro de nuestro género solamente hay una especie, queda una, nosotros. Todas las demás especies, incluidos los neandertales, que se extinguieron además poco tiempo después de que nosotros llegáramos a Europa, ¿casualidad o fuimos nosotros? Todavía no se sabe. Pues han desaparecido, todas esas especies han desaparecido. Hay una gran polémica sobre qué pasó, ¿no? Los neandertales, que llevaban tantísimo tiempo viviendo en Europa, resulta que llegamos nosotros, que éramos más pequeños, más gráciles, menos fuertes que ellos, menos acostumbrados al clima que ellos, y sin embargo nosotros nos multiplicamos y ellos en muy poco tiempo desaparecieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ventaja teníamos nosotros para poder sobrevivir donde ellos no? ¿Hubo guerras? ¿Nos matamos? No solamente eso, sino que además nos cruzamos con ellos. De hecho, todos los seres humanos, hablaremos de eso más tarde, todos los seres humanos no africanos, porque los africanos se quedaron en África, nunca llegaron a Europa y nunca se mezclaron con los neandertales, pero todos los seres humanos del mundo, excepto los africanos, que fueron nuestros antepasados que se quedaron allí en lugar de viajar hasta Europa, tenemos cerca de un 4% de ADN neandertal, cosa que se descubrió en el año 2010. Hasta hace poco tiempo pensábamos que la historia evolutiva de nuestra propia especie, que es lo que nos interesa, pues estaba bastante clara. A partir de las especies arcaicas que fueron surgiendo hace millones de años, pues tenemos Homo habilis, que estaba en Asia, Homo erectus, que también estaba en África, hay especies que estaban... América no fue poblada hasta hace solo unos 15.000 años, que no es nada en tiempo de tal. Estamos hablando de que en África hay antepasados de los humanos de hace casi 3 millones de años, y el continente americano siempre ha estado despoblado hasta que los ya primeros hombres como nosotros, Homo sapiens sapiens, colonizaron, pudieron pasar, lo hicieron por el norte, por el estrecho de Bering, que antes no, en lugar de ser mar estaba todo congelado y permitía el paso. Bueno, pues pasaron por el norte al continente americano y ahí se desarrollaron, pero de eso hace pues entre 12 y 15.000 años, no hace más tiempo, ¿no? Pero el resto del planeta fue colonizado por nuestra especie. Entonces, claro, nuestra especie salió de África. ¿Cuándo salió de África? Bueno, pues la idea convencional es que nuestra especie surgió en el este de África, en lo que es la garganta del Olduvai, en lo que hoy es Etiopía. Surgió de ahí a partir de especies más arcaicas que fueron evolucionando y convirtiéndose en algo más parecido, más similar a nosotros. Hay un rasgo que nos define a la hora de diferenciar las especies, que es la cabeza, la morfología de la cabeza. Cuando os he descrito al neandertal, habéis visto que había grandes diferencias. También hay otras, ¿no? Como en los dientes, muchas diferencias, pero la cabeza. La cabeza de nuestra especie es muy armónica, es frágil, está bien construida, bien proporcionada. Hay otras especies humanas que tienen unos cráneos que tú los ves e inmediatamente te das cuenta de que eso no es un humano, o por lo menos no es como nosotros, ¿no? Cuando encuentras los rasgos que definen a nuestra especie, los rasgos del cráneo son muy importantes. Bueno, pues la idea general es que pues eso hace unos cuantos cientos de miles de años, pues una población de esos humanos ya evolucionados, se cree que evolucionaron en el este de África hace unos 150.000, 200.000 años. Aquellos eran lo que se llamaba antes sapiens arcaicos, porque anatómicamente se parecían a nosotros, pero no tenían todavía nuestras habilidades mentales. Esas habilidades se supone que las adquirieron
decenas de miles de años después. Hace unos 60.000 años se volvieron más inteligentes, algún cambio evolutivo, y emprendieron la marcha y empezaron a poblar todos los continentes, acabando con todas las especies arcaicas que ya había en otros continentes. En Europa los neandertales, en Asia otras especies que había. ¿Por qué? Porque las especies arcaicas, las que vivieron, por ejemplo, tenemos Australopithecus afarensis, la famosa Lucy. Pues la famosa Lucy tiene 2,5 millones de años. Si vemos las reconstrucciones que se han hecho de Lucy, medía pues 1,20 m y parecía más un mono que un ser humano. Pero resulta que ya caminaba sobre sus 2 pies, que es un rasgo típicamente humano. Los monos o los simios son cuadrúpedos, se ponen de pie y dan unos pasos, pero son la estructura de sus cuerpos es cuadrúpedo. Sin embargo, cuando los humanos se levantaron, al principio eran arborícolas, Lucy era arborícola, tenía los brazos muy largos, se ve que trepaba por los árboles y que vivía mucho tiempo en los árboles, ¿no? Bueno, pues cuando aprendimos a caminar erguidos, adquirimos una gran ventaja competitiva con respecto a los demás animales. ¿Y cuál era esa gran ventaja? 2. Nos pusimos de pie probablemente porque en aquel entonces en el este de África había grandes sabanas con hierbas altas. Teníamos que ponernos de pie para ver si venía algún depredador. Así que nos servía, el ponerse de pie resultaba útil para poder ver mucho más de lo que veríamos si íbamos a 4 patas. Pero además hay otra cosa. Nos liberó las manos. Hasta mientras seguimos siendo cuadrúpedos, necesitábamos las 4 extremidades para caminar. En el momento en que empezamos a caminar en 2, las manos se quedaron libres. ¿Para qué? Para poder transportar cosas, cosa que antes no podíamos hacer, para poder construir cosas, para poder sujetar cosas. Eso debió de azuzar a nuestra inteligencia de alguna manera, porque empezamos, a partir de que nos hicimos bípedos, empezamos a construir herramientas. Hay herramientas de más de 2 millones de años, muy primitivas, de una cultura lítica que se llama aqueliense, que es de las primeras que hubo. Son lascas de piedra apenas trabajadas, pero que ya se veía que habían sido utilizadas para descarnar huesos, y eso se fue complicando, esa industria, esa tecnología, se fue complicando poco a poco, y cuando ya estábamos nosotros, hace 150.000 años o así, pues ya las herramientas que construíamos lanzas, puntas de flecha, era mucho más sofisticada y éramos capaces de utilizar el fuego para cocinar ya de varias maneras, es decir, ya éramos otra cosa. Con lo cual, esa era la idea que había hasta hace unas décadas de nuestra evolución. Nos originamos en África, nuestra especie surgió no solamente en África, se pensaba, porque como también había especies arcaicas en otros continentes, surgió una idea que se llama la teoría multirregional. Es decir, las diferentes especies arcaicas que había en distintas partes del mundo fueron evolucionando y a la vez se fueron convirtiendo en humanos modernos. Esa era una de las ideas que dominaba en aquel momento. Pero entonces, en el año 1987, estalló un bombazo, una auténtica bomba, que fue la siguiente. Un equipo de genetistas californianos secuenciaron los genomas mitocondriales, ahora os cuento, de 147 individuos. Los genomas mitocondriales, o sea, los humanos tenemos ADN en 2 lugares dentro de la célula, en el núcleo celular y en las mitocondrias, que están dentro de la célula pero fuera del núcleo. Son como las centrales de energía de la célula y también tienen su propia carga genética. Resulta que las mitocondrias se transmiten solamente por línea materna, es decir, de madres a hijas, ¿no? Entonces lo que hicieron estos genetistas fue reconstruir la historia a la inversa de 147 genomas mitocondriales, ADN mitocondrial, y fueron remontándose y se dieron cuenta de que todos esos humanos, es decir, y todos los humanos de la Tierra, provenían de una única madre, de una única mujer, que debió de vivir hace unos 200.000 años en África. Fijaros qué bombazo. Es decir, si la madre de toda la humanidad se identificó genéticamente, la llaman la Eva mitocondrial. Si esa Eva mitocondrial, si esa primera madre de todos vivió en África hace 200.000 años, pues ya estaba claro que nuestra especie, Homo sapiens sapiens,
vino de allí, vino de África, con lo cual la teoría multirregional empezó a quedarse y se quedó, de hecho, absolutamente desfasada. Fueron nuestros antepasados africanos los primeros que se convirtieron en Homo sapiens, y después ellos fueron los primeros que poblaron todo el mundo. La ruta por la que salieron por el este, fueron bordeando las costas por el Mar Rojo, y una vez, toda esta migración no es que la hicieran y salieran y llegaran los mismos, os estoy hablando de una migración que duró miles de años, se fueron extendiendo, es gradual, no las mismas personas, los mismos individuos, sino la especie, ¿vale? Entonces, fueron por el Mar Rojo, bordeando el Mar Rojo, llegaron hacia lo que es Asia Menor, y ahí se dividieron. Una parte se fue a poblar Asia y otra parte no volvió, sino que se dirigió hacia la izquierda, hacia el continente europeo, a donde entró por el Cáucaso, pasando los montes de Rusia, por el Cáucaso, entraron allí. Y entraron hace, pues eso, unos 40.000 años a Europa. A Asia tenemos restos de nuestra propia especie más antiguos, de 70-75.000 años, pero a Europa no llegaron hasta bastante más tarde. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas, los fríos, los hielos, las montañas, eran una auténtica barrera natural y tardaron mucho más tiempo en vencerla, ¿no? Bueno, el caso es que llegaron a Europa, y cuando llegaron a Europa se la encontraron ¿cómo? Pues poblada con otra especie humana que procedía de una anterior migración, probablemente de 1 millón de años atrás, es decir, muy anterior, y que al salir de África habían llegado a Europa, habían vivido tantísimo tiempo en Europa que se habían convertido en otra especie, que eran los neandertales. Y ahí nos los encontramos. Bueno, pues parecía que todo estaba claro. Durante unos cuantos años, desde el 87 hasta los 90, hubo bastantes descubrimientos que parecían reforzar esta teoría, absolutamente la reforzaban, ¿no? Y todo parecía que lo único que teníamos que hacer era ir rellenando huecos. Pero amigos, hay veces en la historia de la ciencia que cuanto más se aprende, más te das cuenta de que no sabes nada. Bueno, pues ahora estamos en uno de esos momentos, porque los hallazgos impresionantes que ha habido durante los últimos 10 años han descabalado por completo esta historia. Y estamos, si no peor, prácticamente igual que antes de elaborar esta teoría tan bonita y que ya lo explicaba todo, que os acabo de contar. No hay nada de eso. Tanto es así que los paleontólogos dicen, había un célebre paleontólogo, cuyo nombre ahora no recuerdo, si alguien se lo sabe, que me lo apunte, dijo, si me paso 3 días hablando del origen del hombre, el primer día, cuando se acabe el primer día, la mitad de lo que he dicho probablemente ya no sea cierto. El segundo día, probablemente 1/3 de lo que he dicho solamente sea cierto. Y espero que al final del tercer día algo de lo que he dicho siga siendo cierto. Tal es la variedad y la variabilidad de la revolución de estos nuevos hallazgos. Os voy a decir 2, ha habido muchos, pero en China, por ejemplo, en China ha habido hallazgos que desbaratan esta teoría, pero os voy a hablar de 2 muy, muy peculiares. En el año 1961, en Marruecos, es decir, muy lejos de Etiopía, a miles de kilómetros de Etiopía, en la otra punta de África, apareció en una mina un cráneo dentro de piedra. Fue datado en aquel momento, 1961, hace un montón. Y bueno, la datación en aquel momento fue de 40.000 años, lo cual está bien, podía ser un neandertal que había llegado hasta allí, a lo mejor había cruzado de la península, o podía ser algún antepasado de alguna tribu o de alguna especie humana arcaica que vive ahí, hasta ahí nada, con lo cual simplemente fue desechado y guardado en un museo. Pero en 2004 un equipo de investigadores se dio cuenta de que la datación de ese cráneo no era buena. ¿Y qué hicieron? Reabrir el yacimiento, reabrir esa mina, y sacaron más restos y los volvieron a datar con técnicas muy modernas. Y en 2017, es decir, hace 3 días, descubrieron que tanto ese cráneo como los demás que encontraron, de 40.000 años nada, tenían más de 300.000 años, y resulta que esos cráneos eran como los nuestros.
Es más, no exactamente como los nuestros, tenían lo que es toda la cara, que es el rostro, muy parecido al nuestro, de Homo sapiens, y la estructura craneal posterior arcaica, es decir, muy parecido a especies muy antiguas. Eran como una mezcla. Pero desde luego podían ser los primeros Homo sapiens, 300 y pico mil años. Eso era pues casi 150.000 años antes de la historia que os acabo de contar, y en un sitio que estaba a miles de kilómetros. Después en Sudáfrica se volvieron a encontrar otros restos que ponían en duda ese origen único de nuestra especie en el este de África. Y en Kenia se encontró un yacimiento muy famoso que no hay fósiles humanos, pero hay herramientas, y se encontró un tipo de herramientas que se pensaba que eran típicas de nuestra especie, es decir, que solamente humanos muy evolucionados, como era Homo sapiens, era capaz de construir con unos núcleos de piedra ya pensados y trabajados que implicaban que las mentes que habían creado esas herramientas ya tenían una visión espacial, es decir, muy avanzada, y resulta que también tenían más de 300.000 años. Entonces, claro, ¿Homo sapiens hace 300.000 años? Pues de estos hallazgos, de esas piedras, de esas herramientas y de esos huesos encontrados en Marruecos de más de 300.000 años, empezó a dibujarse otra idea. Vale, seguimos estando en África, pero ¿y si la teoría multirregional, esa que decía que los humanos habían evolucionado en distintos lugares del mundo, la convertimos en un África multirregional, o sea, en un multirregionalismo, pero solo africano? Es decir, el ser humano se originó en África, pero no en un único sitio, sino en varios sitios a la vez. ¿Y qué ocurre? Las líneas evolutivas de cada sitio siguieron existiendo, algunas hasta muy recientemente, pero luego solamente sobrevivió la línea de la cual nosotros venimos, pero siguen siendo de nuestra propia especie. En otras palabras, la idea de una única especie que nace en un sitio concreto, la nuestra, quedó desterrada. De repente quedó desterrada. Además era el doble de antigua. Y quedó desterrada por una idea en la que es verdad que somos africanos, pero en un sentido amplio, no solamente de esa región de África Oriental como pensábamos hasta ahora. Esta nueva idea tiene implicaciones también para otra cosa. Bueno, entonces, de todas estas ramas de Homo sapiens que surgieron en África, nosotros, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es la nuestra? Hasta ahora, el gran favorito para ser el antepasado común, ¿os acordáis de los neandertales, nuestros primos, no? ¿Os acordáis que os dije que estaban buscando un antepasado común? Bueno, pues el favorito era un tipo de hombre que se llamaba Homo heidelbergensis, que se pensaba que habían encontrado en los yacimientos de Atapuerca, en Burgos, que habían encontrado ejemplares de este Homo. Más tarde se vio que no eran heidelbergensis. Pero bueno, este heidelbergensis, que tiene una antigüedad entre hace 700 y hace 300.000 años, parece que está en el lugar indicado. También tiene sus rasgos, tienen parte de neandertal y parte de hombre moderno, con lo cual lo tenía todo consigo para ser el antepasado común que se estaba buscando entre neandertales y humanos. Podría ser nuestro antepasado directo común. Y entonces pasó otra catástrofe, otra tremenda catástrofe. En el año 2008, en una cueva de Siberia que se llama Denisova, la cueva de Denisova, se llamaba Denisova, fijaros, esto es una anécdota, porque en el siglo XVIII un ermitaño que se llamaba Denis se fue a vivir allí y se quedó a vivir allí, y entonces la llamaban Denisova y con eso se quedó, la cueva de Denis, ¿no? Bueno, pues en Denisova, un sitio arqueológico que los paleontólogos llevaban estudiando mucho tiempo, pues se encontró un fragmento de hueso, en concreto una falange de un dedo, solamente, no había nada más que eso, una falange de un dedo. Como se sabía que Denisova había sido poblada intermitentemente por neandertales, pues se pensó que era un hueso más de neandertal. Y se envió, como se envían otros muchos,
¿A dónde? Al Instituto de Antropología Evolutiva de Leibniz, del Instituto Max Planck, dirigido por Svante Pääbo, uno de los mayores genetistas de la antigüedad que existen. Este hombre, 2 años después, en 2010, fue el que consiguió secuenciar por primera vez el genoma de un neandertal, que ahora os contaré. Ahora todavía no hemos llegado a eso. Bueno, pues le enviaron este hueso y resulta que él ya estaba trabajando en la secuenciación del genoma de Neandertal y se dio cuenta de este trocito de hueso, que era lo único que había en la cueva de Denisova, que los genes no coincidían con los de los neandertales. Estábamos ante otra nueva especie totalmente desconocida. Totalmente desconocida. La llamamos los denisovanos, porque estaban en Denisova, porque se encontró en Denisova. Y la única información, fijaros, todas las especies normalmente se encuentran con restos arqueológicos, es decir, encontramos herramientas, encontramos huesos fósiles. Esta es la primera especie cuya existencia se descubrió por medios genéticos, por genética. El caso es que era una especie completamente distinta. Y además se parecía a los neandertales mucho más de lo que nos parecemos nosotros. Con lo cual, ¿qué es lo que había pasado ahí? ¿De dónde? Entonces estábamos buscando, teníamos que saber más cosas de esa especie, que se lleva una década, ya empiezan a saberse cosas, teníamos que saber más cosas de esa especie para establecer dónde estaba ese antepasado común, ¿no? Se produce al poco tiempo otra sorpresa. Resulta que Svante Pääbo, mientras tanto, hace la secuenciación del genoma de Neandertal y descubre y nos dice que los seres humanos actuales, excepto los africanos, que como os digo se quedaron en África, se cruzaron, nuestros antepasados que vinieron a Europa se cruzaron con los neandertales y tenemos entre un 3,5 y un 4% de genes neandertales actualmente dentro de nuestro genoma. Es decir, hubo hibridación, se acostaron unos con otros. Esa hibridación, que era bastante normal, Pääbo, y a partir de ese momento, desde 2010, han pasado ya una década, se ha estudiado muchísimo y sabemos qué tipo de genes. Por ejemplo, el gen que hace rubios nos viene de ahí. Un gen que nos permite reforzar el sistema inmunológico también nos viene de ahí. Hay muchos genes cuya función ya se ha identificado que heredamos directamente de los neandertales. Pero ¿qué pasa? Que encuentran solamente con la información de este dedo de otra especie que llamaron denisovanos, que los habitantes de la Melanesia, decenas de miles de kilómetros, en Papúa Nueva Guinea, pues las tribus de Papúa Nueva Guinea resulta que tienen un 5% de ADN que coincide no con el de los neandertales, sino con el de esta nueva especie, con los denisovanos. Eso quiere decir que los denisovanos que se encontraron en Siberia tuvieron que estar allí y mezclarse con nuestros antepasados que habían llegado hasta allí y dejar en ellos la impronta genética que encontraron los investigadores. Es decir, el origen de nuestra especie se complica. En lugar de simplificarse, se complica. Nuestro genoma, no el vuestro y el mío, sino el de nuestra especie, resulta que tiene genes por lo menos, de 3 especies diferentes, que son los propios nuestros, más los genes de Neandertal, más algunas poblaciones tienen los genes de los denisovanos. Entonces, el antepasado, y además, si estos tenían muchos más genes, porque los de Papúa Nueva Guinea no tenían genes de Neandertal, tenían genes de denisovanos. Entonces, el antepasado común de esta especie, que ya vivía allí, que debió de vivir ahí, se piensa que eran una especie de primos de los neandertales que ocuparon toda Asia, mientras que los neandertales ocuparon Europa. ¿De acuerdo? El antepasado común, entonces, ya no podía ser Homo heidelbergensis, tenía que ser alguien más antiguo, y todavía no sabemos quién es. Pero es que la cosa, queridos amigos, se complica todavía más, porque hace poco tiempo, hace apenas unos años, encuentran otro fósil de una niña
de una niña. Bueno, antes de esto deciros que después de una década se han encontrado otros restos de denisovanos, se han buscado mucho y se han encontrado herramientas asociadas a los denisovanos, y hoy, aunque sigue siendo una especie bastante misteriosa, sabemos bastantes cosas de los denisovanos. Pero es que hace poco, os digo, encuentran otro fósil de una niña de 90.000 años de antigüedad, hace 90.000 años, y resulta que es un híbrido. Tiene mezcla de genes de denisovano y de neandertal. Es la primera vez que se puede demostrar que ha habido hibridación entre dos especies en un único ejemplar que tiene herencia genética de las dos, del padre y de la madre. Entonces me parece que era un padre denisovano y una madre neandertal. Los denisovanos, sabemos por los nuevos restos que se han encontrado, que eran auténticas bestias, auténticas moles que pesaban 100 kilos, tenían unos dientes enormes y debían de tener una fuerza descomunal. Esta niña, el primer híbrido, fue bautizada, porque fue encontrada en 2018, ya os digo hace nada, fue bautizada como, o se la conoce como Deni de denisovanos, también la imaginación que tienen, bueno, Deni, la llaman Deni. Bueno, pues resulta que esta niña Deni no era la única, sino que formaba parte de una población que resulta que también tenemos restos dentro de nuestro genoma de esa población híbrida entre neandertales y denisovanos, cerca de un 2,6%. Sabíamos ya desde hace años, los científicos están buscando el que llaman al homínido X. ¿Por qué? Porque han visto que nosotros, o sea, nuestra especie, una vez que quitas los genes que sabes que vienen de los denisovanos en esas poblaciones que os he dicho, y los genes que vienen de los neandertales, todavía hay una parte de genes que no se sabe de dónde vienen, que vienen de una especie humana desconocida, X, una especie que todavía no se ha encontrado ningún resto fósil. Bueno, pues esta niña formaba parte de una población de miles de individuos, y que resulta que también nos cruzamos y nos emparentamos con ella. Es decir, volvemos al origen de nuestra pregunta, ¿de dónde venimos? Bueno, pues casi venimos de una orgía, porque es lo que se nos ocurre, Hubo hibridaciones a lo largo de un montón de tiempo en distintos lugares del mundo, en distintos lugares, tanto en Europa como fuera de Europa. La historia de nuestra especie no es una historia lineal que viene de un antepasado, de un antepasado común que luego pasa a otro y a otro y a otro y a otro, y al final aquí estamos nosotros, tan altos y guapos, sino que viene de una auténtica mezcla de ramas que se encuentran, se cruzan, tienen descendencia, a su vez en otro lugar sucede otra cosa, se vuelven a juntar, vuelven a tener descendencia. Es decir, esa hibridación, ese proceso continuo y vivo de hibridación es el que al final dio lugar a nuestra especie, ¿no? Y también la forma en que poblamos la Tierra está puesta en discusión. Estas rutas, vamos a verlo, porque está claro que si todo el registro fósil de todos nuestros antepasados lo consideramos como un puzzle y los científicos van encontrando piezas, está claro que hay partes enteras de ese puzzle de las que no se ha encontrado todavía ni una sola pieza. Con lo cual, como decía aquel científico, aquel paleontólogo, todo lo que os estoy diciendo hoy, pasado mañana, probablemente valga solo la mitad. Y dentro de 3 días es posible que ya no valgan nada, porque los hallazgos, los descubrimientos, la ciencia que hay y los esfuerzos que hay son tan grandes por poder responder a esta pregunta de dónde venimos, de dónde viene nuestra especie, cuál es el origen del humano moderno, de nosotros, por qué nos hemos quedado solos, por qué somos la única especie humana ya sobre la Tierra, que no pasa con ninguna otra criatura. Todo eso está cambiando, está vivo, está en plena efervescencia, y espero que dentro de poco se vayan encontrando nuevos fósiles, nuevos hallazgos, nuevo ADN. Por cierto, en Atapuerca han hecho un avance magnífico, maravilloso, muy reciente también, que por primera vez han conseguido extraer ADN de hombres prehistóricos sin necesidad de fósiles, sino el ADN
del propio suelo, del sedimento, el ADN que procede del sudor, de los trocitos de piel que se le podían caer a los neandertales o a los humanos que vivían allí, y es la primera vez que se consigue, con lo cual ni siquiera hace falta que encontremos fósiles. Con esta nueva técnica que han puesto un equipo de científicos, entre ellos investigadores de Atapuerca, será posible probablemente encontrar nuevas sorpresas que nos ayuden a dibujar o a rellenar esas partes del puzzle que todavía nos faltan para averiguar nuestros orígenes. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un poco más largo, espero que lo hayáis entendido bien, porque es un tema complicado y que, ya os lo dije, en lugar de irse simplificando cada vez, se va complicando más. Y si os ha gustado, ya sabéis, compartir el vídeo con amigos, con parientes, tenemos que ser cada vez más, y darle al like, que no cuesta nada. Hasta la semana que viene.